Salvete, amigos de Mos Religiosos. Bienvenidos a este vídeo. Disculpad los problemas tecnológicos. Ya sabemos que los romanos, esto de las tecnologías. Perfecto, gracias, Enrique. Se nos ve y se nos oye. Lo importante es que se la oiga a Yasmín, que es la protagonista de hoy. Y deciros que, bueno, disculpad estas trabas tecnológicas y hemos tenido que hacerlo por otra plataforma que no es el Zoom, ¿vale? Nuevamente os presento a Yasmín. Bueno, ya sabéis, es graduada en Historia por la Universidad de Alicante, tiene un máster en profesorado de secundaria y un máster en Historia del Mundo Mediterráneo y sus regiones, especialidad en Historia Antigua por la misma Universidad Alicantina, y forma parte de la Comisión de Investigación de la Asociación CLIAS Cultura. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral titulada Género y religiosidad en el mundo celto-romano, modelos y realidades. Y, bueno, desde Mos Religiosos, darte las gracias, Yasmín, por querer participar, querer colaborar y añadir otro punto de vista sobre este tipo de religiosidad que también es necesaria conocer y además nos va a demostrar que los romanos y los celtas no eran tan enemigos, ¿verdad? Así que, sobre todo en el ámbito religioso. Así que les voy a dar la palabra a Gaia, que va a ser la protagonista, y tienes todo el tiempo que quieras. Bueno, buenas tardes. Espero que ahora se me oiga bien. Nada, decirte gracias nuevamente por invitarme a participar, a ti y a Mos Religiosos. Y vamos a introducirnos, a ver si nos deja ahora en la religiosidad en los ámbitos celtorromanos. Y lo que estaba diciendo es que como la semana pasada acabamos con esta captura de pantalla de Horrible Histories, donde se veía un ritual celta y su vinculación con las aguas y el mundo de los pantanos y los ríos, pues vamos a ver qué hay de cierto en todo ello, qué problemáticas, cómo podemos entender la religiosidad. Pero antes de ello, lo que estaba comentando es que tenemos que dejar claro qué entendemos por celtas. Y por celtas entendemos unas comunidades que comparten unos rasgos étnico-culturales, como la lengua y la religión, pero son independientes políticamente. Cada una tiene sus políticas, su forma de actuar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos visto también en la religiosidad es que existen varios teónimos para divinidades con la misma función, dependiendo de estas comunidades. No todas las comunidades los llamaban igual. Entonces, lejos de ser una problemática para nosotros, los investigadores, lo que hemos podido, gracias a ello, adivinar, ¿no?, es que cómo se extendían las comunidades, ¿no? ¿Qué extensión podían abarcar? Porque es el rasgo cultural, según el teónimo. Allí donde lo tengamos atestiguado, hasta allí podría llegar una comunidad, parar y haber otra. Y entonces vamos a ir introduciéndonos en el tema. Bueno, os he querido traer, porque la religión celta nos daría para muchísimas horas, ciertas problemáticas y cómo las hemos ido resolviendo. En las fuentes literarias sobre divinidades celtas nos hablan algunas de ellas, no todas. Entonces tenemos testimonio de César en la Guerra de las Galias, cuando hace su descripción de las Galias, que nos habla de Mercurio como el dios o la divinidad más adorada entre los galos. Pero claro, nos está hablando de divinidades, pero nos da los teónimos, los nombres romanos, no nos da ni siquiera los nombres galos. También nos habla de Minerva, de Júpiter o de Marte o Apolo,
Pero no va más allá, no nos dice nada más. Entonces tenemos también a Lucano en la Farsalia, donde aquí sí que vemos algunos de estos nombres. Nos habla, por ejemplo, de Teutates, de Esus o de Taranis. Y nos dice más o menos pues cómo sacrificaban a la gente o qué sacrificios les hacían a cada una de las divinidades. Pero lo más interesante no es esto, porque sí que es verdad que nos habla de Teutates, Esus o Taranis, pero tampoco podemos adivinar mucho más, no podemos ir más allá. Lo interesante viene cuando descubrimos las glosas de Berna que se hacen en el siglo X y no son otra cosa que unos comentarios a la obra de Lucano en la Farsalia. Son dos glosistas que son monjes de tradición irlandesa que se ponen a escribir al ladito de la obra de Lucano y nos están haciendo los sincretismos. Ya nos van a unir ese Teutates a qué divinidad corresponde o no, ¿no? Entonces nos dice así, voy a leer textualmente, Mercurio en lengua gala es llamado Teutates y es honrado por ellos con sangre humana. Los galos aplacan así a Teutates Mercurio. Colocan a un hombre boca abajo e introducen su cabeza en un recipiente para ahogarlo. Esus Marte es aplacado de este modo. Cuelgan a un hombre de un árbol hasta que se desangra. A Taranis Dispater le sacrifican quemando hombres en la hoguera. Bueno, pero tenemos un problema y es que el otro glosista, porque son dos monjes los que hacen los comentarios, nos tergiversa los nombres, ¿no? Nos los pone al revés. Por ejemplo, de Teutates, si este dice que Teutates es Mercurio, el otro diría que Teutates es Marte. Y al revés con Esus. Esus nos dice este que es Marte y el otro nos dice que es Mercurio. Y del que no tienen ninguna duda es de Taranis Dispater. Los dos ahí sí que pues dicen lo mismo. Entonces tenemos ya una problemática, ¿no? ¿Cómo hemos resuelto esto? Pues a través de algunas evidencias arqueológicas o el pilar de los nautas, como el pilar de los nautas, que nos ha servido también para desentrañar todo esto. El pilar de los nautas se encuentra en la Catedral de Notre Dame, actualmente no, actualmente está en el monasterio de Cluny, en el Frigidarium de Cluny, perdón, en un museo, y data del siglo I y está hecho por navegantes que comerciaban por el Sena, y lo que nos están mostrando a lo largo de todas estas columnas es una columna, pero está hecha por delante y por detrás, ¿no? Como aquí lo podéis ver. Y nos está mostrando los dioses más principales que habían en el panteón de los Parisi. Los Parisi era una comunidad celta que estaba establecida en torno a París. De ahí Parisi, París. Y ahora vamos a adentrarnos más y ver cómo vamos desentrañando este problema. Bueno, como hemos dicho, de Taranis no tenían duda, era vinculado a Júpiter, era un dios supremo, un dios celestial. Y aquí vemos algunos de los atributos, no sé si, a ver si lo puedo señalar, sí. Aquí tenemos, por ejemplo, el rayo petrificado. Es un rayo petrificado que porta en la mano y nos está vinculando al dios Taranis con las tormentas y con esa soberanía celestial. Al mismo tiempo, lleva una rueda que será un símbolo astral también, vinculado al sol, y que veremos que en algunas fuentes literarias se nos nombra algún sacrificio, un ritual que hacen desde los montes tirando ruedas con fuego desde el monte hacia abajo para fertilizar la tierra.
Entonces se ha creído que está vinculada a esta divinidad. Y también es el portador de los torques. Torques que lleva aquí de todas las divinidades. Así que es una divinidad soberana, como Júpiter, de lo que estamos hablando. En el candelero de Bundestrup, esto que os enseño aquí, también es muy interesante porque también lleva la rueda, está acompañado también de una diosa y si os dais cuenta, las dos divinidades parece que están flotando, no tienen los pies en la tierra. Así que otra vez nos vuelve a mostrar que es una divinidad astral, que queda en los cielos, ¿no? En un mundo celestial. Y aquí ya tenemos a un Taranis, también del ámbito galo, pero como vemos ya bastante romanizado. Pero sigue teniendo sus atributos, sigue teniendo la rueda, le acompaña un águila y le acompaña una serpiente. Esta aquí es una serpiente. Muy vinculada al mundo también de lo que provee, de la fertilidad. Porque no tenemos que olvidar que esta divinidad está vinculada también a las aguas que caen del cielo. Entonces, nos fertiliza la tierra de algún modo. También tenemos en distintas aras votivas y en los epitafios, porque decimos que es un dios vinculado también con el más allá, con la muerte, porque tenemos aras votivas con ruedas, con trisqueles, también con delfines, aquí veis unos delfines, y como veis, ya no están haciendo alusión a Taranis, sino directamente están haciendo alusión a Júpiter, Ión, Júpiter óptimo máximo. Los delfines, como os estaba diciendo, son animales psicopompos para los galos y para los celtas. Son animales que trasladan a los muertos al más allá. También muy vinculado con ese mundo acuático. El mundo acuático en el ámbito celta está muy vinculado al más allá. Era donde los muertos podían trascender y llegar al más allá, al mundo de los muertos, a otro mundo. Y también veremos lunas, trisqueles, estrellas, todo con ese ámbito celestial. Pero, como hemos dicho, en las comunidades pues tenían diferentes, o sea, la misma divinidad, pero diferentes formas de representarla o diferentes nombres. Aquí, en la Magna Germania, existe una zona que es impresionante porque traza como una línea, ¿no?, que se llaman las columnas de Júpiter. Forman como un limes porque ahí se asentaban muchos soldados legionarios romanos y hacían muchas dedicaciones a este tipo de Júpiter. Es Taranis Júpiter, el nombre sigue conservándose, pero se representa de una manera diferente, con el gigante Angípedo. Vemos a un Taranis que va montado encima de un caballo también psicopompo, celestial, y que está pateando de alguna manera a un gigante Angípedo. Esto se ha resuelto como la representación de Júpiter, protector del orden, que vence por encima del caos. Y nos vamos a otra zona, por ejemplo, en la Galia Narbonense no vamos a tener ni evidencias de Taranis, ni evidencias de ninguna columna con Júpiter y el gigante Angípedo. Lo que vamos a tener es evidencias de Subkelus, una divinidad que se ha mostrado también como soberana y celestial. Lleva una
corona, como veis aquí, radiada, un sol radiado, y tiene también un mazo en su mano y un mortero. Muchas veces puede ir acompañado de su paredra, que es Nantosuelta. Nantosuelta lleva, no os la he puesto aquí, pero lleva una urna cineraria en sus manos. Así que se cree que los dos estaban vinculados al mundo funerario, de nuevo, un mundo celestial, y son divinidades soberanas en la Galia narbonense. Como vemos aquí, también le acompaña un perro de 3 cabezas. Y vemos que muchas de las divinidades soberanas de la zona también germana o nórdica también van acompañados de perros de 3 cabezas o un perro negro. Y también tenemos aquí, ¿por qué hemos podido vincular a Sukelus con Júpiter? Pues porque en esta narrativa, como podemos ver, otra vez, Iom Sucaelo, y también está dedicada al genio. Así que dentro de la Galia narbonense no se va a llamar Taranis, ni se va a representar en una columna, pero vamos a tener ese dios soberano y juez llamado Sukelos. Y aquí vamos a adentrarnos todavía más en la problemática, cuando teníamos que no sabíamos si Teutates era Marte o era Mercurio. Pero pasa una cosa curiosa, y es que dentro, en la Galia, en algunas zonas de la Galia y en Britania, encontramos ofrendas y exvotos dedicados a Mars Tutatis. Así que se nos abre ese mundo, y la complejidad o la problemática que los glosistas de Berna nos planteaban se va dilucidando, ¿no? Así que Teutates es muy evidente que sería Marte, ¿no? Vemos aquí un exvoto que no sé si lo habéis reproducido, ¿no? En Mos Religiosus. Sí, además lo he traído y pone Marti Tutati. No sé si se ve bien, pero ello es lo que pone. Y a lo largo de Britania, muy Yasmín, cerquita. ¿tú me oyes? Sí, dime. Ah, vale. Digo, porque te había respondido y digo, a ver Pues si no me ha oído y ya había seguido hablando. es Sí, que eso no lo han oído, ¿no? Ah, vale. Bueno, no pasa nada. Cosas del directo. Sí, lo hemos reproducido, alguno de ellos muy parecido, que es este de aquí, a ver si se puede ver un poco, este de aquí y en este, pero son de otras divinidades, ¿vale? Vale. Por el tema de la luz no lo deja. Pero para que veáis cómo es la forma que tiene, están hechos en 2 laminitas de plata, basados en tamaños originales del Museo de Carnuntum, que está en Austria. Y cuando se tuvo la oportunidad de ir el año pasado, pues reproduje este de Júpiter Dolikenus, que es una divinidad germano-romana, y de Júpiter también. Pero son exvotos en forma de palmera, de hoja de palmera. Por eso tiene esa forma curvada por esta zona de aquí y tiene esa forma ojal de la palmera. ¿Vale? Entonces, en ese caso, es muy común encontrarse de distintos tamaños exvotos como el que nos estás mostrando o los reproducidos, ¿no? Y hay de distintos tamaños, incluso mucho más grandes que un propio palmo o más. Así que en ese sentido hay, o muy pequeñitos, ¿vale? Como podemos encontrar, por ejemplo, este de aquí. Este está hecho en una laminita el tema de la luz, una laminita de oro, ¿vale? En el que aquí yo creo que, bueno, es que el tema aquí,
El tema de la luz es lo peor. En esta laminita de oro, pues es en concreto para Sol Invictus, ¿vale? Pero para que vean que también hay tamaños, ¿vale? De más grandes o más pequeños que el propio palmo. Sí, hay de muchos tamaños. Perdón por la interrupción. Nada. Entonces, continuamos y en Britania, cerca del muro de Adriano, también encontramos muchos anillos que los portarían los militares. Y como vemos, en muchos de ellos pone Tot. Esto se ha vinculado también a Toutatis. Se puede encontrar de diferente manera nombrado y también pues a ese mundo vinculado al mundo de la guerra, ¿no? De los guerreros, porque lo portaban los militares que estaban asentados en el muro de Adriano. Pero, ¿qué pasa entre los parisis? Bueno, pues entre los parisis tenemos otro Marte con otro apelativo. Veremos que Marte tiene muchísimos apelativos, muchísimos, porque es un dios, una divinidad entre los celtas que es el protector de la comunidad. Es ese carácter guerrero le hace ser protector de la comunidad. Entonces, entre los parisi y en el pilar de los nautas, no sé si se ve muy bien, pero aquí arriba, en toda esta línea, pone Smert. Será Mars Smertrius. Smert es una raíz céltica que corresponde al gran proveedor, también de materialidad, ¿no? De fertilidad, del comercio, es el protector de la comunidad, en definitiva. Y lo vemos representado con una serpiente que está queriendo atacar a una serpiente, como vemos aquí. Ahí que le está como intimidando, ¿no? Le está afrentando. Y lo que porta en la otra mano, se ha dicho a veces que podría ser como una especie de puñal, pero los investigadores últimamente creen que es más una antorcha o una especie de palo con fuego, algo así, porque ya veremos, os adelantaré, que Marte entre los celtas es como un cazador. Cuando no está guerreando, esto es muy típico en las comunidades rurales, donde no hay una religión tan oficial o estatal como la romana. Cuando los hombres no están guerreando, están cazando, ¿no? Están contribuyendo a la comunidad. Entonces se le representa como un cazador. Y aquí volvemos a tenerlo, Marti Smertrio, que lo pone aquí también entre los parisi, como podéis ver, Marti Smertrio. Pero, a ver, vale, pero en Britania, en otras zonas más alejadas del muro de Adriano, encontramos otro tipo de divinidad guerrera que se llamará Cocidius. Esta sí que estará representada más en su forma rural. Como vemos en este camafeo de aquí, y está representado pues como un dios de los bosques, un dios que está entre los bosques cazando y cuando no, pues luego va a la guerra, ¿no? Lo tenemos atestiguado aquí también, Cocidius, no sé si debe bien, pero aquí pone Cocid, ¿vale? Y en muchas de las aras votivas que hemos encontrado también en la zona britana, pone Deo Cocidio, Deo Cocid, Marti, aquí como podéis ver, Marti Cocidio, así que también está vinculado a ese carácter guerrero. En Germania
Pues en Germania, ya hemos dicho que Marte tiene muchos apelativos diferentes, dependiendo de la comunidad, tendremos a Mars Medocio. Lo vemos en este exvoto, Martí Medocio, aquí. Y también lo tenemos representado aquí. Siempre también acompañado de animales propios de los bosques. Esto se ha identificado como un ciervo, ¿vale? Y pues eso, acompañado, es un Marte muy diferente al que podemos encontrar en las zonas romanas, ¿no? Es un Marte muy vinculado a las áreas rurales, es protector de cada comunidad y por eso cuando no está guerreando, está cazando, está proveniendo a su comunidad. Por eso lo de esmertrio entre los parisi. ¿Y qué tenemos sobre Mercurio? Bueno, pues sobre Esus, Mercurio, como hemos identificado a Marte Teutates, pues se cree, lo pongo entre interrogación porque no está todavía muy claro entre los investigadores, pero se descarta que Teutates es Marte, así que Esus probablemente y muy seguramente sea Mercurio. En el pilar de los nautas, de nuevo, aparece aquí Esus, pone Esus, y se nos presenta pues también como un cazador, muy vinculado a los bosques también, y está a punto de atacar a un toro. Este pilar, por ejemplo, esta parte del pilar, en su reverso, tiene la imagen del toro Trigaranus. Es un toro que lleva 3 grullas en su cabeza. Quizá os estéis preguntando qué es. Todavía no se sabe del todo, pero es esa parte de la mitología que también nos cuenta el caldero de Gundenstrup y que estamos averiguando más o menos qué puede ser. Porque Mercurio seguramente tiene distintas fases del calendario en las que va a actuar de una manera u otra. Y ahora os voy a ir mostrando. Porque en algún momento del calendario necesita hacer un sacrificio y será un sacrificio a un toro con 3 grullas. Las 3 grullas están vinculadas a una diosa femenina que probablemente lo acompañe en la tierra durante los meses de calor, primavera y verano, y después, cuando las grullas, llega el otoño, ¿no? El Samhain celta, el 1 de noviembre, las grullas marchan de Europa, marchan de Occidente. Entonces, la diosa se va. ¿Y dónde se va? Se va con el dios celestial, donde la hemos visto ahí en el caldero de Gundenstrup. Así que tenemos a un Mercurio también muy vinculado a la Tierra. Aquí lo que os quería presentar es que tenemos también al mismo Esus, Mercurio, y lo que se representa aquí arriba está más identificado ahí abajo y se supone que sería el toro. No sé si veis la orejita por aquí. A ver. Es una orejita del toro con las 3 grullas que tiene encima de su cabeza. Y nos está representando lo que ya os he dicho, un ritual determinado que se hacía en alguna parte del año, normalmente antes de que la diosa se fuera, antes del Samhain o en el mismo Samhain. En otras zonas, ese Mercurio no se llamará Esus, sino que se llamará Cernunnos. Incluso se ha llegado a pensar que dependiendo del mes o de la estación del año en la que estamos, se llamaría Esus y luego Cernunnos.
Cernunnos, esta imagen a mí me encanta porque es justo cuando la diosa no está, se ha ido, pasa el invierno y Cernunnos en pose búdica, así que una pose búdica nos está indicando que es una divinidad pegada a la tierra, esta sí, no está flotando como las demás que habéis visto, es pegada a la tierra y por lo tanto es una divinidad tónica, él proviene de la fertilidad de la tierra, todo aquello, ¿no? Los bienes, a él se le pueden hacer también maldiciones a Cernunnos y lo que nos está mostrando es que se está metamorfoseando porque le están saliendo como orejas de ciervo, también le salen cuernos, como veis aquí. Es muy interesante, esta divinidad es muy interesante. Y es cuando la diosa lo abandona, le salen cuernos. Entonces, en invierno, Cernunnos estará representado como un ciervo, ¿no? Como con las características de un ciervo. Y aquí, ¿qué vemos? Vemos que porta un torque, pero aquí porta otro y representa el torque de la diosa. La diosa en primavera vuelve y entonces se casan porque tenemos constancia en alguna mitología irlandesa medieval que luego se casan, ¿no? Hace como una especie de ceremonia hacia el Beltane, que es una fecha reciente que ha pasado, el 1 de mayo, y hacen una ceremonia ligada a la fertilidad, a la abundancia. Y esta también es muy interesante porque está Cernunnos en el centro. Como vemos, vuelve a tener la pose búdica, vinculado a la tierra, es una divinidad tónica, y está flanqueado por Mercurio y por Apolo. Así que está vinculado también a ese Mercurio. Lo que no hemos podido todavía averiguar es qué puede representar esta rata, esta especie de rata. No sé si tenéis alguna idea dentro de la mitología romana, si se podría vincular, pero todavía no sabemos qué podía representar. Si también un apego a la fertilidad o algo, o otra característica, no se sabe. Bueno, y ya os he presentado a Mercurio, a Júpiter y a Marte celtas. Ya hemos visto que podemos tenerlo nombrado de distintas formas. Y a las diosas os he traído solamente dos, hay muchísimas, pero os he traído las más extendidas, que son Epona. Epona es esa diosa estelar, o sea, esa diosa astral vinculada con el mundo astral y tiene los mismos atributos que veíamos en Taranis, ruedas, trisqueles, veis aquí los peces como los delfines, va montada en un caballo, porque ya hemos dicho que el caballo es Psicopompo. Es la diosa que se encargaba de recoger a los muertos y llevarlos al más allá. Y también lleva unas llaves. En esta imagen porta las llaves celestiales, la diosa que abre los dos mundos, ¿no? Es una diosa que se nos presenta también en mucha literatura medieval irlandesa, y nos la nombran como una diosa que va de blanco, con un caballo blanco, que pasa muy fácilmente de un mundo a otro, así que es una diosa que está entre los dos portales. Entonces,
vemos también su vinculación con Júpiter y con esa divinidad estelar, con algunas aras votivas donde se nombrarán juntos a Júpiter y a Epona. Otras de las divinidades que también están muy extendidas y están también atestiguadas en las zonas celtíberas de aquí de Hispania serán las matres. Son unas divinidades que, como vemos, portarán siempre atributos vinculados a la maternidad, a la salud, a cornucopias, a veces las vemos representadas con cornucopias, a la abundancia, a la agricultura, están muy apegadas a todo ello. Lo que no se ha podido averiguar todavía es si son tres diosas, que siempre son así, o si son diosas individuales que en algún momento del año también, porque la religión celta está muy vinculada al calendario de todas las religiones paganas, ¿no? No se sabe si se harían individuales y como Macha, Bat o Morrigan, y entonces en algún momento se juntarían y formaran ese triplismo, ¿no? Ese número 3 que está tan vinculado a la religión dentro del mundo indoeuropeo. ¿Vale? Entonces, estas son las que más tenemos representadas, sobre todo en el Valle de Bonn, en Francia, están muy, muy representadas. Y ahora entramos ya en el sacerdocio, en el mundo del sacerdocio. Como vamos viendo, o como nos han hecho llegar, los rituales celtas, a través de la literatura grecolatina, se nos hace llegar como algo muy místico, ¿no? Rodeado de bosques, unos rituales que se hacían en los bosques, en los montes, pero tenemos que decir que algo de esa misticidad, pues tenemos que cogerla un poco con pinzas, no es tan así. No sé si rompo el sueño de algunos, pero hay templos, hay templos. Lo que pasa que están hechos de madera muchas veces o de materiales orgánicos, así que no nos han llegado. Por ejemplo, en Rocapertés tenemos uno que han hecho como una reconstrucción de cómo podría ser, con algunas cabezas cortadas y todo ello. Ya hemos hablado un poquito de los sacrificios, pero es eso, que la misticidad esa entre los bosques pues se nos pierde, ¿no? Un poco. Hay templos, pero son de materiales orgánicos. ¿Y de qué nos hablan? De los druidas. Nos hablan de los druidas. En la obra también de Julio César se nos habla de los druidas como esa gente que participaba en la religión. Aquí tenéis, os he traído, porque en Plinio también sale, os he traído esta imagen porque muestra muy bien lo que sería la recogida del muérdago. Un muérdago que se tenía que recoger con una hoz de oro. Ya sabemos que no puede ser de hierro porque contamina, y recoge muy bien ese pasaje de Plinio. Pero los druidas también intervenían en la política. Ellos decían a la comunidad quién debía ser castigado. También decían, se les consultaba para todo, si debían ir a la guerra, si no, quién debía ser castigado, quién no, de qué manera. Así que esto es lo que sabemos del sacerdocio masculino. Y podemos ir mucho más allá, pero del sacerdocio femenino como tal no tenemos muchas evidencias. Muchas veces donde más evidencias tenemos es en Tácito, en su obra Germania, que nos habla de mujeres, o por ejemplo cuando llegan los
los romanos a batallar en la batalla de Anglesey, en la isla de Mona, contra Boadicea, nos dicen cómo se comportan esas mujeres. Unas mujeres que están al lado de los druidas, bailando, golpeándose el pecho a modo de las furias. También tenemos que decir que la literatura, pues para ensalzar ese carácter bárbaro, ¿no? Muchas veces lo exageran. ¿Qué nos dicen también? Que son adivinas o profetisas. Lo que más se destaca en las fuentes grecolatinas es su vinculación con la adivinación. Tenemos muchísimos testimonios dentro de la literatura vinculado a esto. Muchas veces en grupos de 9, se nos presentan mujeres en grupos de 9, otra vez ese triplismo, 3 veces 3 de la mitología indoeuropea. Y, por ejemplo, a ver si lo puedo sacar por aquí, Estrabón nos dice que entre los cimbrios hay mujeres que van con los cabellos y vestidos blancos, con capas de gasa abrochadas al hombro y un ceñidor de bronce, y van descalzas. Pero nos introduce todavía más y nos dicen que ellas son las encargadas de llevar a aquellos criminales que tienen que ser ejecutados, se los llevan al bosque y pues los sacrifican, meten su sangre, hacen que caiga la sangre que brota del cuello en un gran caldero, y a partir de ahí hacen sus profecías y hacen sus adivinaciones. Y este testimonio que os he traído aquí, por ejemplo, la isla de Sena está en el mar Británico, opuesta a las costas del Osismos, insigne con el oráculo de un dios de la Galia, donde las sacerdotisas que presiden dicen que son 9, otra vez, permanecientes en la religiosa virginidad, y a quien los galos llaman senas, imaginándolas de tan singular naturaleza dotadas que con sus palabras pueden alborotar los mares y los vientos, y ellas convertirse en los animales que quisieren, sanar aquellas enfermedades que son tenidas por incurables de los otros, saber las cosas que han de suceder y decirlas antes, pero solo aquellas que pertenecen a los que en su busca han navegado, viniendo solo allí para consultarlas. Iban a consultarlas y, como vemos, las llamaban senas. A veces se confunde y se dice que son dríades. Vamos a ver, las dríades no aparecerán en la literatura hasta muy avanzado el siglo III después de Cristo, cuando ya van solas y son adivinas en muchas ocasiones de la corte imperial, del emperador sobre todo, y nos dicen que son adivinas galas. Así que esa vinculación entre la adivinación y el sacerdocio femenino, lo que podemos hablar como sacerdocio femenino, dura muchísimo tiempo. Y además también nos habla de todo lo que pueden hacer, que va más allá de la adivinación. Pueden alborotar los mares, pueden convertirse en los animales que quieran, así que también van muy vinculadas a la magia. Y para acabar, os he traído esta vinculación con la magia haciéndolo patente, ¿no?, en un resto arqueológico, como es la tablilla de maldición de Dularsac. Se encontró en Dularsac, en Francia, y es muy interesante. Está escrita por las dos caras, además parece ser que está escrita a 2 manos y con un lenguaje galo extraño, y nos dice: todo hombre en función de juez, que ellas afectarán con el hechizo, que ella Severa Tertionigna es la que está haciendo esta tablilla de maldición, anule el hechizo de este hombre. Así que nos dice que es una contramaldición, que no puede haber hechicera por escritura, hechicera por hilo
o hechicera donante entre estas mujeres que solicitan a Severa, la hechicera, por la escritura, la extranjera. Nos dice muchísimas cosas esta tablilla. Nos está diciendo también que la hechicera probablemente viene de otra zona, es extranjera y es una hechicera de escritura. Pero también tenemos hechiceras de hilo o hechiceras donantes. Las hechiceras de hilo, yo lo busqué y, por ejemplo, en la obra de Apuleyo, del Asno de Oro, sí que sale una hechicera que mientras está haciendo un ritual hace como un hechizo con los hilos, con unos hilos. Y hechicera donante. Nos nombra incluso toda la lista de hechiceras que han intervenido en hacerle la maldición a este hombre. Y aquí se nos cuenta pues esa contramaldición para que no le afecte. Se cree que es para un juicio. Y nada, como vemos, pues las mujeres dentro del mundo galo o celta también estaban vinculadas a ese mundo de la magia. Y más adelante, lo que estamos viendo ya con la tesis, con el avanzar de la tesis, ya las veremos pues ejerciendo el flaminado, ¿no? Las veremos como flamínicas. Ya se adentran dentro de la religión estatal y oficial romana y entrarán dentro de esa religión. Pero, como ya hemos dicho, el mundo de la adivinación seguirá, incluso tenemos testimonios hasta bien entrado el siglo IV después de Cristo. Y por mi parte, eso es todo y muchas gracias a todos. Nada, pues muchísimas gracias. ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Vale, es que te he intentado llamar varias veces durante el vídeo porque han hecho varias preguntas. Venga, vamos a responderlas todas. Entonces, pues no mira, se veía nada. No, bueno, nos preguntan desde Portugal ¿Sí? cuáles fueron las diosas asociadas con las diferentes fases del año. Por si pues, lo sabes o están identificadas. Sí. Tenemos algunas testimoniadas. Por ejemplo, el calendario celta, las 4 grandes festividades que se ven son el Samain, que es el 1 de noviembre, el Imbolc, que es el 1 de febrero, el Beltane, que es el 1 de mayo, y el Lugnasat, que es el 1 de agosto. El 1 de febrero, que es Imbolc, está asociado a la diosa Brigitte, que se ha proseguido en el cristianismo como Santa Brígida. Y también está vinculada a la calendaria, ¿no? A las calendarias, con ese mundo del fuego, de volver... bueno, tiene un aspecto maternal. Luego, para Beltane, para las demás festividades, no sabemos decir qué diosa, no podemos ponerle un nombre, ¿no? Sabemos que el Lugnasat del 1 de agosto sí que estaba vinculado con Lugh y poco más. Y el Samain sabemos que es una diosa que convive con el Mercurio que os he enseñado, pero no sabemos el nombre, porque lo único que nos ha llegado es eso, bueno, pues algunas representaciones donde parece ser que se nos está explicando ese mito de las festividades, pero no sabemos los nombres concretos. Bueno, el Samain es esa fiesta que hoy decimos Halloween, ¿no? Sí. Y que en Roma era el día de Pomona, el día de la diosa de los frutos y de las manzanas en concreto, ¿no? Y esa era una pregunta que nos hizo
María José y que le ha gustado mucho escuchar, ¿vale?, la respuesta. También Joan Rives dice que para la Candelaria, ¿vale?, las fechas aproximadas también de... Sí. Nacho Fuerte nos pregunta también las representaciones de Epona portando llaves, ¿de dónde proceden? Esa representación en concreto es de una zona de Germania. Creo que es de Trier, de Trier. La representación que he traído en concreto. No hay muchas eponas portando llaves, ¿eh? Es algo también singular, también hay que decirlo. Pero sí que siempre, siempre irá encima de un caballo. Bueno, es la divinidad de los caballos y de hecho en Roma se adopta con el mismo nombre y se adopta se asimila, porque en Roma no hay una divinidad de los caballos, entonces no existe nada que se le parezca ni para hacer un sincretismo con otra divinidad que, por ejemplo, como bien has explicado en algunos casos de Taranis y Marte, pues podríamos hacer un sincretismo como Marte-Taranis o Júpiter-Dolikenus en Germania u otros, ¿no? Pero como Roma no tiene una divinidad de los caballos, dice, bueno, pues es una divinidad nueva, nos permite adoptarla, incluirla dentro de lo que es el panteón romano y la incluimos incluso con la propia iconografía celta, modificando un poco del arte, aplicándolo un poco al arte romano, pero es verdad que aparece dentro de lo que es el ámbito romano, dentro del panteón romano, y dando mucho culto sobre todo a una clase ecuestre que es los equites y sobre todo muy vinculado, porque tenemos referencias a ello, que es la vinculación con los equites, con los soldados precisamente montados a caballo, ¿vale? Sobre todo también tropas auxiliares celto-galas que están dentro del ejército romano, que también incorporan la divinidad de Epona dentro de su culto y que a Roma pues atrae, ¿no? Y la adopta como propia, además. Porque se entiende que es una divinidad que recoge a los muertos y los lleva al cielo, ¿no? Bueno, al más allá. Entonces, parece ser lo que tú dices, que lo adoptan los militares porque son los muertos en guerra, ¿no? Los fallecidos que se merecen ganarse ese espacio en el más allá. Y es muy curioso también lo que ocurre con muchos de los teónimos, porque muchas veces vemos sincretismos entre los dioses masculinos, pero nos faltan muchos sincretismos entre las diosas, entre las femeninas. Las dejan tal cual con los nombres que tenían, como Epona o las matres, no las asocian a otra divinidad. En algunas ocasiones sí, pero menos. Eso también es muy curioso. Sí, además, bueno, en Germania, ya te digo, en Carnuntum, por ejemplo, tenemos constancia que existe sincretismo femenino. Sí. Pero también es verdad que es entre divinidades no nativas. Es decir, que tenemos algo que, por ejemplo, sí tenemos constancia de Diana Baret, ¿vale?, que es una diosa de la caza germana y que se asimila al mundo romano en esa zona del limes germano-danubiano. Y también esa Diana Baret Némesis, es decir, que tiene un sincretismo tridimensional, por así decirlo, ¿vale? Entonces es curioso, ¿no? Porque el sincretismo no solo parece ser que se ha dado entre solo dos divinidades, sino que
incluso había posibilidad de 3, ¿vale? Pero son muy puntuales, ¿vale? Los sincretismos femeninos, como tú bien estudias. También nos ha preguntado antes, Aleación de Historia, ¿quién hacía los esbotos en la antigüedad? Si se copiaban unos a otros, ¿vale? Bueno, no sé si tú conoces algo de esto, pero yo le he respondido por escrito, y bueno, y así lo hago, se hace de forma pública, que es un tema muy interesante, pero que desconocemos que los esbotos, por ejemplo, algunos de los que he mostrado, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, por ejemplo, pues lo más probable es que no fueran hechos en molde, ¿vale? Sí, las figuras, porque son, digamos, figuras en 3D y que se necesita, digamos, un relieve, pero los esbotos, como son planos, hay que tener en cuenta que, fijaos lo plano que son, lo finitos que son, ¿vale? Y da gracias que se nos han conservado muchísimos de estas características, de varios tamaños y formas. Y es verdad que por el tema de la arqueología, o bien por su origen, su fabricación, nos han llegado de una forma muy irregular. Entonces, nos puede indicar que si nos ha llegado de forma irregular es porque o bien se ha hecho en origen de forma artesanal con una pieza, o bien porque la arqueología nos ha estropeado, por así decirlo, la pieza. Pero en el interior lo que hay que ver, eso es en el exterior, digamos, en los bordes del esboto se nos ve muy parcial o muy roto, lo que sea. Pero lo que hay que ver es en el interior, donde exista bien atestiguado la artesanía, es decir, hecho a mano. Por tanto, el cortar una pieza de estas características, pues seguramente sean a mano y no sea a molde, ¿vale? Porque los dibujos internos se notan que no son regulares, no están hechos en serie y además en muchos casos un exvoto no es igual a otro exvoto. Por tanto, no podemos decir que sean en molde porque si no, entonces hubiéramos encontrado 10, por ejemplo, de 100.000 que se hubieran hecho, ¿no? Pero esos 10 que se hayan encontrado no son exactamente iguales. Son, además, de distintas divinidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, te dan las gracias. Por aquí, Enrique Martínez. Gracias, Yasmín, muy interesante. Paula Chen, charla súper interesante. Una gran historiadora. Óscar, por ahí, gracias, Panoramix, por tanto. Los galos y los celtas. Gracias, Yasmín, por tus conocimientos y demás, ¿no? Y la verdad es que hoy se ha hecho corto porque no hemos hecho ni la hora. Yo estoy acostumbrado a... Yo aquí preocupada porque digo, madre mía, me voy a pasar... Porque nada, Claudio, por ejemplo, también hablo. Gracias, Yasmín, gracias, Marco. Bueno, a mí nada, a ella sobre todo por esta colaboración y dándonos a conocer el mundo celtorromano. Y si quieres aportar alguna cuestión más que quieras, por ejemplo, de tu tesis doctoral, que nos quieras hablar. Bueno, ahora en lo que estoy trabajando es en ver en los ámbitos celtorromanos. Empecé por en Hispania, en mi TFM, y lo quiero extender a las zonas galas, germanas y britanas en todo el occidente. Lo que estoy mirando es el comportamiento de las devociones, ¿no? Con una perspectiva de género. Queremos ver cómo se comportaban hombres y mujeres a la hora de ser devotos tanto a divinidades celtas como romanas y también orientales en toda esa zona. Si habían muchas diferencias entre hombres y mujeres, es decir, si hay alguna divinidad específica
a la que fueran oferentes mayoritariamente. Parece ser que sí, nos dan los primeros indicios, nos dan que pues el ámbito, los hombres, ¿no? Lo masculino está muy vinculado a esa devoción hacia las divinidades guerreras, hacia Marte, pero muchas otras más que son guerreras. Y al parecer entre el ámbito femenino están muy vinculadas sobre todo a dioses como el Mercurio que os he traído, porque al estar ligado a la tierra está ligado también a la fertilidad y a la maternidad y a la salud, al mundo de la sanación. Y por ejemplo, aquí en España hay dos zonas, como os he dicho, en la zona de Cáceres existe endobélico, que sería ese Esus o ese Kernumnos o ese Lug, pero para esa zona, para esa comunidad, la comunidad Bacea. Y al parecer hay muchísimos testimonios de aras votivas dedicados por mujeres. Mujeres que dicen, que expresan en sus aras votivas, por ejemplo, ex visu, una visión del dios, ¿no? Y que nos hacen vincularlo a que había en esa zona como un santuario dedicado a endobélico. No sabemos por qué está por estudiar todavía, pero lo más seguro es que había un santuario endobélico donde iban a hacer algún tipo de sanación. Algunas divinidades o algunos rituales que se han visto de gente que está enferma, ¿no? Y se retira al santuario y va a dormir y en una visión el dios o la divinidad le dice cómo curarse y luego ya hacen el ara votiva. Y en la zona celtíbera tenemos a Baélico, que también está muy vinculado con el lobo, pero también sería un dios, una divinidad así vinculada a ese carácter de Mercurio, el Mercurio celta, que está muy vinculado también con la salud y también se repite otra vez. Muchas mujeres vuelven a hacer aras votivas a esta divinidad. Así que más o menos vamos viendo eso. Pero también queremos ver, por ejemplo, qué diferencias había entre estatus jurídico, porque no es lo mismo que la gente de la élite adorara a ciertas divinidades y la gente de esclavos, ¿no? Entre los esclavos se adoran a otras. Y queremos ver hasta qué punto el género es importante en eso, ¿no? En el ámbito jurídico, o también las diferencias que habían entre lo público y lo privado, entre el ámbito urbano y rural. Muy complejo todo, pero bueno, estamos en ello y esperemos que salga bien. Pues es muy interesante, además muy complejo y además muy necesario conocer también ese ambiente, ¿no? Esa complejidad religiosa que hay en Hispania, porque bueno, los romanos se encargaron un poco, ¿no? de casi borrar de la memoria esas culturas ancestrales, ¿no? E ir, digamos, que vamos a decirlo, casi imponiendo un poco la propia cultura romana, ¿verdad? Que fue progresiva, fue ese elemento de la romanización que hizo poco a poco desaparecer, ¿no? A las culturas prerromanas. Te quería comentar una cosa que me acabo de acordar, el tema del roedor, sí. que esté vinculado, por ejemplo, a ciertas divinidades. En Roma, por ejemplo, estaba mal visto, por ejemplo, que apareciera un roedor en un ritual, ¿vale? Los roedores en la antigua Roma no era algo que fuera considerado como algo bueno,
sobre todo si aparecen ciertos rituales y producen un chillidito, ¿vale? Hay casos concretos en los que un topo, un roedor de estas características, un ratón, supuestamente aparecía en un ritual y, por tanto, daba el traste a él mismo, ¿vale? Por tanto, es un animal que no era considerado como algo bueno que apareciera. De hecho, era un animal al que habría que siempre huir de él, en el sentido en el que para eso estaban una serie de divinidades que eran los penates, que eran esas divinidades de la casa, pero del almacén de la casa, que protegían de animales como este, ¿vale? De que no consumieran la comida que se guardaba en esos almacenes. Por tanto, siempre estaba en ese sentido muy, muy denostado el roedor. Sin embargo, también ciertos roedores, como los hurones, se comían, se criaban y se comían, ¿no? Pero relacionado con la divinidad, es posible que esté relacionado con Hermes porque es un animal que, primero, corre mucho, es muy rápido, es un animal muy veloz, y segundo, porque es un animal que se esconde y se esconde en agujeros. Y, por tanto, puede ser vinculado perfectamente con el tema de la mensajería desde lo externo a lo interno, al interior de la Tierra, ¿vale? Por eso mismo un roedor puede ser identificado de esa forma y que esté en la mano como animal mensajero de Hermes, como nos has puesto, que esté vinculado directamente a ese comportamiento del roedor, desde salir, ir muy rápido, desde esconderse muy rápido hacia algún agujero para esconderse. Y entonces los romanos lo considerarían, o los celtas lo considerarían que es un animal que puede ser mensajero del inframundo, ¿vale? Para llevar algo dentro del inframundo. Entonces, por eso mismo es posible que se vinculase a Hermes o a Mercurio. Pues, y dime. No, que muy interesante, me lo voy a apuntar porque no lo sabía y sí que tenía esa cierta sospecha, ¿no? Que iba vinculado al mundo, al inframundo, ¿no? Al mundo tónico, porque claro, es el Mercurio con la pose búdica, muy vinculado a la Tierra, al interior, como dices tú, pero nadie me había explicado si en otra religiosidad como la romana, si tenía alguna vinculación así que me lo voy a apuntar. Y luego también es fundamental también conocer cómo la religiosidad celtogala, que además nos has comentado muy bien, que continuaba esos sacerdocios femeninos al ámbito romano. Y hay que decir también que los romanos no eliminan prácticamente por completo la religiosidad indoeuropea, gala, celta, etcétera, porque les beneficia también tener a esas poblaciones, digamos, con sus propias costumbres. Además, a Roma no le molesta tener esas divinidades porque no son incompatibles con las divinidades romanas. Al contrario, son perfectamente incluso sincretismos que se producen y son amistades, ¿no? Divinas, ¿no? Por así decirlo. Pero es verdad que ciertas divinidades sí se van a romanizar más, como ya sabemos, que se van a convertir directamente en divinidades romanas, eliminando este pozo indígena y que a favor de esa divinidad romana, ¿no? Sea masculina o sea femenina. Pero esas flamínicas, que además, por fortuna, no solo están en Roma, sino que tenemos constancia de flamínicas o de flámines, ese sacerdote especializado en una divinidad concreta, en la Galia, en Germania, en Britania, en Hispania. Hay constancia de flamínicas que siguen haciendo cultos a divinidades romanas, porque es un sacerdocio
propiamente romano, pero no impide que haya sacerdotisas o sacerdotes de cultos anteriores. ¿Vale? No, para nada. De hecho, conviven. Sí, conviven. Las tenemos, en Hispania tenemos constatado eso, que hay flamínicas que hacen aras votivas a divinidades indígenas, prerromanas. O sea que sí que lo tenemos constatado eso. Sí. Así que no acaban con estas divinidades, como dices, o sea, como bien dices, incluso se sincretizan y tal. Con lo que sí acabarán es con, del sacerdocio masculino, los druidas, pero porque actúan más allá de la religión, actúan plenamente en la política. Claro, y eso pues a Roma pues no le hará mucha gracia. Sí. De hecho, hay muchas veces que, bueno, a Roma le interesa tener a una élite aristocrática celta, en este caso, controlada y, por tanto, que ellos mismos controlen a su propio pueblo. Y una de las formas es no eliminar sus propias costumbres religiosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues son listos, ¿no? Pregunta por otro grupo, porque se ha compartido también por otro grupo, que si estamos hablando de celtas o de íberos, y evidentemente sí, ¿no? Principalmente celtas. Y que esta misma persona, Sergio Casla, nos dice, que además le damos las gracias, que es un deleite escuchar estos temas para más gente como yo, como Sergio, que nunca ha estudiado ni ha leído los periódicos, ¿no? Entonces, estas charlas también vienen muy bien. Y, bueno, otra persona también te ha felicitado, te felicita, que es gran aporte de Emilio Carpio, nos hace llegar mediante mensaje privado, gran aporte de hoy respecto a los celtas, de los cuales se sabe muy poco en nuestros días y sobre todo muy tergiversado. ¿Vale? Muy manipulado y además hay que decir que... Dime, perdón. Y muy utilizado por los nacionalismos, lamentablemente. Justo eso iba a decir. Lo que tenemos es que pues estos estudios se separan un poquito a partir de los años, de los 70, se separan y justamente, desgraciadamente es por eso, ¿no? Porque está muy vinculado a los nacionalismos y a lo que perseguían, buscando esas razas ancestrales, ¿no? Y le hicieron daño, la verdad es que hicieron daño, pero poco a poco se están volviendo a retomar estos estudios y, bueno, pues esperamos que siga y que continúe, porque la verdad es que hay la barbaridad de cosas por descubrir todavía. Pues sí. Así que, nada, si nadie tiene una pregunta que pueda hacer y ahora mismo, pues si quieres contar alguna brevedad más, si tienes algún artículo presente o algo relacionado, pues... De momento, ya te digo, estamos trabajando en la tesis, estamos creando la base de datos que va a ser cuantiosa porque hay que ingresar muchas inscripciones, pero de momento no tengo nada así para presentar. Sí que presenté en la Universidad Complutense el año pasado un artículo, una ponencia sobre las diosas hídricas y su polifuncionalismo, porque muchas de las diosas que tenemos estamos averiguando que tenían un cierto polifuncionalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que eran soberanas, eran protectoras de la comunidad y eran también divinidades a las que se les pedía por la salud, sobre todo salutíferas, vinculadas al mundo de las aguas. Así que
una misma diosa hacía 3 funciones a la vez, dependiendo ya digo, de la estacionalidad, ¿no? O de la temporalidad. Y bueno, eso es lo único que he hecho por ahora. Estoy empezando, como aquel que dice. Me queda mucho. Y yo quería agradecer a toda esa gente que me ha visto, ¿no? Que ha estado ahí, que ha comentado, gracias a las preguntas también, y que os podía haber hablado mogollón, porque hay muchísimas diosas y muchísimos dioses. También podríamos haber hablado de ritualidad, pero yo, por no pecar de excesiva, me he ceñido a esto y espero que os haya gustado. Pues sí, visto los comentarios y demás y el acogimiento, pues ha gustado mucho, ¿no? Y nada, pues darte las gracias a ti, Yasmín, por querer colaborar y a ver si en algún momento te puedes venir a Madrid, ¿vale? Para Ahí estaremos. dar a conocer tu trabajo y conocernos. Vale. Y bueno, dar las gracias a toda la gente que ha participado, que nos ha visto. Ya sabéis que podéis compartir, podéis darle a me gusta, podéis seguir el trabajo de Yasmín también y por nuestra página y sobre todo seguir su página que era el de la... En Instagram. En Instagram tengo una página como Ancient Hair History en inglés, ¿no? Ancient Hair History, o sea, Hair Story, perdón, por cambiar eso del his hair en inglés. Y bueno, si me quieren seguir en Facebook estoy con mi nombre normal, Yasmín Bernuz Rodríguez, y en Instagram también estoy como Morrigan. Ahí también estoy. Ese es mi perfil personal, pero como quieran, si quieren preguntarme cualquier cosa, ahí estaremos respondiendo. Y en Clias Cultura también. Y en Clias Cultura. Clias Cultura, no he hablado de ella, pero es una asociación que nace de la Universidad de Alicante. Nace por una profesora muy buena, Inmaculada Fernández Arriaga, de Historia Moderna. La funda ella y hablamos sobre todo de historia de las mujeres. Y se hacen cosas muy interesantes como cursos para profesorado sobre género, y también organizamos conferencias. A veces bueno, este año ha cambiado un poquito porque el año pasado, bueno, y ahora con el coronavirus ha cambiado todo. Pero los años anteriores estábamos haciendo conferencias sobre mujeres en la modernidad de distintos temas. Hemos hablado de mujeres que viajaban, de mujeres que se recreaban, de mujeres que tenían que sufrir internamente sus penas, ¿no? O monjas de clausura y todo eso. Y lo hacíamos justamente en el mes de abril, en un día, íbamos a la universidad, luego sacábamos la publicación, habían varios ponentes y hacían charlas. Este año se había decidido hacer durante todo el curso y ya no era exactamente en la modernidad, sino este año precisamente era mujeres que rezan, ¿no? Mujeres vinculadas a la religión. Y van a haber un montón de conferencias, pero el coronavirus, bueno, lo ha aplazado. No se ha cerrado, no se ha cancelado, pero lo ha aplazado. Y nada, si quieren seguir a Clias Investigación, se hacen cosas muy, muy chulas desde ahí. Bueno, muy rápidamente, voy a contestar a Sergio Casla, que ha hecho 2 preguntas desde Argentina. Dice, así que se romanizaron. Sí, las divinidades celtas al final se romanizaron. ¿Y cómo se adaptaban las religiones? Bueno, eso requiere una respuesta mucho más larga
Y estamos hablando de una época aproximadamente del siglo III, IV, ¿no? Antes de Cristo, Sí, aproximadamente. sí. Eh, Con los primeros testimonios, sí, porque sí que sabemos que los celtas nacen en Hallstatt, ¿no? Hasta ahora lo que se ha investigado, ¿no? Que su centro es Hallstatt, en el centro de Europa, hacia el 800 antes de Cristo, pero testimonios ya religiosos, es que los primeros testimonios de religiosidad celta prácticamente nos vienen ya con las fuentes literarias latinas o grecolatinas, con Estrabón también, o Posidonio. y nos dice si... saludos desde Argentina, Fuerza España. Si hubo alguna pandemia por esa época que sí sufrieron los celtas. Bueno, eso es algo que es largo, pero en el mundo celta se desconoce si hubo una pandemia de eso, si sabemos en el mundo romano, porque hay testimonio gráfico, literario de eso y demás, ¿no? Peste antonina, en la época republicana también, en el Principado, en el Bajo Imperio, hay varias pestes, ¿no? De hecho, en Modos Religiosos hicimos una publicación sobre eso y además también una de las páginas que nos sigue, que es Web Historiae, también ha tratado sobre las pandemias en el mundo antiguo, que también era muy interesante. Y sí, el mundo celta lo ha utilizado el nacionalismo, que era otra pregunta que también nos hace el mismo Sergio Casla, sobre, muy resumidamente, es decir, qué país era el más antiguo comparado con otro país. Entonces utilizaban el mundo celta para dar a conocer que España era uno de los países más antiguos de Europa y que surgió la civilización aquí, y vinculándolo con la resistencia numantina frente a Escipión y, bueno, frente a otros generales romanos, y la resistencia española que fue utilizada sobre todo a partir de mediados del siglo XX y aparece mucho en la enseñanza y en la literatura propagandística de la dictadura de Franco, ¿vale? Así como la utilización de Viriato como líder español, que denominaban así, ¿no? Cuando era lusitano. Bueno, pues hay también un debate historiográfico si era del actual Portugal o era de Extremadura. En fin, no es algo que... Sí, también. Es bastante complejo, da, ¿no?, para mucho el debate ese. Y una puntualización respecto a esto de hasta cuánto nos podemos remontar. Tenemos que decir que, claro, la religiosidad celta nos dice Estrabón, si no me equivoco es Estrabón, el que nos comenta que no tienen imágenes, o sea, entre los celtas tienen divinidades, pero no las representan. Todo lo que he presentado yo en esta charla es cuando ya llega Roma. Cuando llega Roma y empiezan a ver que Roma sí representa sus divinidades, ellos empiezan a representarlas, pero antes no. Ellos adoran a dioses que no tienen forma, ¿no? Nos lo dicen así. No, están adorando a dioses que no tienen forma, que no existen, pero para ellos sí, nos lo deja así un poco caer. Y es por eso, porque no la representan iconográficamente. Por eso no tenemos testimonios anteriores al siglo I antes de Cristo. Pues nada, ya ahí queda eso. Hemos completado bien la hora casi media, así que fenomenal. Y nada, de nuevo agradecer también, por otro lado, aparte de Yasmín, por supuestísimo, por haber hecho eso y que la esperamos en otro momento también, no solo presencialmente, sino virtual, ¿vale? En alguna colaboración más.
a todos los que nos habéis oído, habéis visto, habéis comentado, habéis preguntado, y un trabajo que se hace en silencio y detrás de todo esto es también a otra colaboradora, otro miembro del grupo More Religiosus, que es María Luisa, que ha estado compartiendo este vídeo pues cerca de las 80 veces, ¿no? Entonces, que también eso es un trabajo que hay que agradecer, ¿no? 75 veces lo ha hecho, así que fenomenal. Así que gracias, María Luisa. que es un trabajo que también es ingrato, pero hay que agradecer también. Sí, así sí. Que nada, con esto y los celtas nos despedimos, darte las gracias y hasta la próxima. ¿Vale? Gracias a vosotros de nuevo y hasta la próxima. Un beso grande. Un beso.